¿Qué pasaría si planteamos que en el preciso instante en que diagnosticamos a un paciente con diabetes, basándonos en su nivel de azúcar en sangre, en realidad llegamos exactamente 20 años tarde a la enfermedad? Ujú. Es verdaderamente impactante verlo así. Como profesionales de la medicina, a menudo buscamos en la consulta esa certeza binaria, ¿verdad? Un hueso está roto o no lo está. Una radiografía se ve clara. Claro, el blanco o negro de toda la vida. Exacto. Pero cuando entramos en el terreno del riesgo cardiovascular y metabólico, pues esa falsa claridad se desvanece por completo. Operamos en un terreno donde el daño real ocurre en silencio, décadas antes de que los marcadores tradicionales hagan saltar las alarmas. Y ese ha sido, fíjate, nuestro mayor talón de Aquiles clínico, porque durante demasiado tiempo la práctica médica ha consistido en perseguir las consecuencias de la enfermedad en lugar de, bueno, de intervenir en su verdadero origen biológico. Pues por eso mismo quiero dar la bienvenida a todos los colegas y profesionales que nos acompañan hoy en esta sesión de actualización médica. Hoy vamos a realizar una exploración a fondo de un documento que es, sinceramente, fundamental. Totalmente. Marca un antes y un después en nuestra práctica diaria. Se titula Síndrome Metabólico 2026, del riesgo a la precisión. Y a ver, nuestro objetivo en este análisis clínico no es simplemente enumerar fármacos nuevos, sino entender cómo la medicina ha abandonado por fin esa visión fragmentada. Ujú. La de tratar factores de riesgo como si estuvieran aislados. Eso es, vamos a desentrañar el síndrome metabólico como lo que realmente es, o sea, una red fisiopatológica profundamente interconectada. Y el momento para hacer esta revisión clínica es crítico, porque, a ver, quienes estamos en la consulta diaria sabemos que la actualización es indispensable, pero en este terreno metabólico, el giro que han dado las directrices clínicas en los últimos años no tiene precedentes. Es un cambio radical. Radical. Hemos transitado de una medicina puramente reactiva, muy defensiva, a una verdadera medicina de precisión predictiva. Comprender el por qué y el cómo funcionan estos nuevos algoritmos es lo que, bueno, nos va a permitir salvar la función renal y el miocardio de esos pacientes que vamos a ver mañana por la mañana. Pues entremos de lleno en la magnitud de este problema biológico. El documento que analizamos hoy define al síndrome metabólico con un término muy visual. Lo llama un multiplicador silencioso. Sí, y los datos epidemiológicos que ponen sobre la mesa son demoledores. Requieren, vamos, una reevaluación inmediata. Nos dicen que el síndrome metabólico amplifica el riesgo cardiovascular entre 2 y 6 veces. Que se dice pronto. Claro, y además genera un impacto directo de un 49% más en la mortalidad cardiovascular frente a la población sana. Pero lo más alarmante de esta estadística, al menos para mí, es la prevalencia oculta que revela la literatura actual. Casi la mitad, concretamente el 47,3% de los pacientes con enfermedad coronaria estable, presentan un síndrome metabólico subyacente. Madre mía, ¿casi la mitad? Sí, sí. Esto nos indica que la inmensa mayoría de los pacientes que ya tienen placas ateroscleróticas consolidadas llegaron a ese punto impulsados por este mismísimo motor fisiopatológico. Y esto, fíjate, nos devuelve a esa idea del principio, la de llegar 20 años tarde. Porque el consenso de 2026 subraya que la resistencia a la insulina es un predictor independiente de aterosclerosis que precede a la hiperglucemia franca por décadas. Ujú. O sea, la hiperinsulinemia no es solo un marcador de que el cuerpo está luchando por mantener la glucosa a raya, sino que es un agente tóxico en sí mismo, ¿no? Esa es la diana exacta del problema. A ver, históricamente hemos esperado pacientemente a que la hemoglobina glicosilada se eleve. Claro, a ver el numerito rojo en la analítica. Exacto. O a que la glucosa en ayunas cruce ese umbral de los 100 miligramos por decilitro. Pero la hiperinsulinemia compensatoria es un motor patológico activo. Ese exceso de insulina circulante provoca proliferación del músculo liso vascular, daña directamente el endotelio y promueve la aterogénesis. Mucho antes del azúcar alto. Muchísimo antes de que se pierda el control glucémico. Es decir, el daño vascular estructural comienza paradójicamente cuando el paciente todavía está en normoglucemia. Pues si analizamos el ciclo patológico que describe este documento, vemos 4 fases muy claras. Todo empieza en la fase 1, que definen como el límite de expansibilidad. Se caracteriza por la hipertrofia de los adipocitos viscerales. Y a mí aquí me gusta mucho visualizar el tejido adiposo, el tejido subcutáneo, como una maleta de viaje. Ujú, es una buena metáfora. Imagínate, vamos introduciendo energía en forma de grasa, pero esa maleta tiene una capacidad física máxima, Un tope. un límite de expansibilidad.
Cuando ya no cabe absolutamente nada más, la cremallera cede y la maleta, pues, estalla. Y esto nos mete de lleno en la fase 2, que es la lipotoxicidad y la acumulación de grasa ectópica. Eso es. Esos ácidos grasos libres, que ya no caben, se derraman. Y claro, inundan órganos que no están diseñados para almacenar grasa, como el hígado y el músculo esquelético. A ver, la analogía de la maleta lo ilustra perfectamente. Subraya un concepto clave, y es que el tejido adiposo visceral no es un simple almacén inerte. Para nada. Es un órgano endocrino extraordinariamente activo. Entonces, cuando esa capacidad se desborda y entramos en la fase 3, asistimos a un caos bioquímico monumental. Ya lo creo. Se instaura la resistencia a la insulina a nivel celular y, ojo, se desata una inflamación sistémica brutal. Los niveles de citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa o la interleuquina 6, se disparan por las nubes. Y a la vez cae nuestra defensa, ¿no? Exacto. Simultáneamente, la adiponectina, que funciona como nuestro principal protector vascular endógeno, sufre una caída drástica. Lo cual nos arrastra, inevitablemente, a la fase 4, la disfunción endotelial inducida por esta tormenta inflamatoria y la aterogénesis. Y clínicamente, esto se traduce en un perfil que vemos todos los días en la consulta. A diario. Suben los triglicéridos, se desploma el HDL, proliferan las partículas LDL pequeñas y densas y sube la apoliproteína B, la famosa ApoB. Ahora bien, si sabemos que fijarnos solo en el azúcar y los marcadores tradicionales nos hace llegar tarde, ¿qué deberíamos buscar hoy en un panel sanguíneo rutinario? ¿Cómo pasamos de esa superficie clínica a una verdadera profundidad diagnóstica? Pues el cambio fundamental radica en abandonar esa dependencia exclusiva de los 5 criterios clásicos que usábamos antes. El perímetro abdominal y todo eso. Claro, el perímetro o el punto de corte de 130,85 en la presión arterial, eran muy útiles para un cribado inicial, pero se han quedado insuficientes para estratificar el verdadero riesgo residual. En 2026, la profundidad diagnóstica nos exige mirar los biomarcadores emergentes. Empezando por la ApoB. Exactamente. La ApoB hoy la reconocemos como un predictor de carga heterogénica muchísimo superior al simple cálculo del LDL, básicamente porque contabiliza el número total de partículas heterogénicas. El documento también destaca la proteína C reactiva ultrasensible, por encima de 3 miligramos por litro, como un cuantificador indispensable de esa inflamación sistémica que describías con la fase 3. Y a mí me resultan especialmente fascinantes los ratios matemáticos. Son interesantísimos. Porque aportan una precisión enorme, y ojo, a un coste económico nulo. Por ejemplo, el ratio de triglicéridos dividido por HDL superior a 3,38. Sí. El análisis lo define como un duplicador matemático del riesgo cardiovascular y como una ventana directa a la resistencia a la insulina del paciente. Y a esto se suma el índice FIB4 por encima de 2,67, un cribado vital para detectar el hígado graso metabólico, lo que hoy llamamos MASLD o MASH. Pues fíjate que todos estos marcadores alimentan un cambio de paradigma aún mayor, que es la evolución de las calculadoras de riesgo. Así, la herramienta Prevent. Exacto, la directriz de la HAA y su herramienta Prevent de 2025 supone una revolución conceptual enorme. Primero porque amplía la predicción para incluir el riesgo de insuficiencia cardíaca, no solo el infarto o el ictus. Ya no es solo la cañería austromeida, es la bomba que falla. Eso es. Segundo, elimina la raza como variable biológica, que es un paso crucial en la medicina de precisión. Y tercero, integra de forma activa los determinantes sociales de la salud, recomendando iniciar la terapia desde un umbral de riesgo de apenas el 7,5%. Y además tenemos opciones regionales. Claro, aterrizando en nuestra región, tenemos el modelo GloboRisk, calibrado para Latinoamérica. Este modelo permite validar este riesgo usando el índice de masa corporal. Y esto es vital en entornos de atención primaria con acceso limitado a laboratorios complejos, ¿sabes? A ver, me parece brillante la evolución de estas calculadoras, pero aquí tengo que ponerme un poco en la piel del médico de familia y presionar sobre la viabilidad de esto. Dispara. Añadir los determinantes sociales de la salud en la calculadora Prevent suena magnífico, en el papel, en la teoría académica, pero en el día a día de una consulta saturada, donde tienes apenas 10 minutos por paciente, ¿es realmente factible? ¿O incluso de nuestra competencia biológica, medir el riesgo social junto al colesterol? Entiendo perfectamente la fricción clínica que esto genera, totalmente. Pero,
El razonamiento científico detrás de esta inclusión es incontestable. Ujú. Ignorar los determinantes sociales hoy en día es cometer un grave error de medición biológica. El código postal, la precariedad laboral, la falta de acceso a alimentos frescos o el aislamiento crónico no son, digamos, un mero contexto narrativo del paciente. No es solo la historia clínica de fondo. No, no. Estas situaciones se traducen neurobiológicamente en una hiperactivación constante del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal. Generan niveles sostenidos de cortisol y un estado proinflamatorio crónico. Ya veo por dónde vas. Las calculadoras modernas no te exigen hacer una entrevista psicosocial de 1 hora. Integran estos factores mediante algoritmos basados en variables súper precisas. Si obviamos esa variable de estrés crónico, nuestro cálculo de riesgo será matemáticamente defectuoso, por mucha precisión que tengamos midiendo la ApoB. Pues es un argumento impecable. La realidad social se materializa en la biología del endotelio, sin duda. Tal cual. Ahora que hemos afinado nuestra capacidad para medir el riesgo con esta precisión, veamos cómo han respondido las guías internacionales. Ujú. La convergencia que vemos hacia 2026 demuestra que la medicina, por fin, ha superado el enfoque de componentes aislados. Las directrices actuales consolidan el concepto del síndrome cardiorrenal metabólico. Que ya era hora. Ya te digo. Y la manifestación más evidente de este cambio es el nuevo papel de los agonistas del receptor de GLP-1. Han dejado de estar relegados a ser el último recurso para cuando la glicosilada supera el 9%. Efectivamente. Es que han dejado de ser simples hipoglucemiantes. Hoy, las guías los posicionan, fíjate, como terapia de primera línea en pacientes con síndrome metabólico y obesidad. O en hígado graso no alcohólico. Exacto. O en el síndrome de ovario poliquístico. Actúan ya como el primer eslabón farmacológico para estabilizar de golpe toda esta red metabólica sistémica. Y esta agresividad terapéutica se ve clarísima en el nuevo tablero de metas personalizadas. Los objetivos son implacables. Muy estrictos. Para riesgo bajo o intermedio buscamos un LDL por debajo de 100, una glicosilada menor al 7% y una tensión inferior a 130,80. En riesgo alto apretamos el LDL por debajo de 70. Y el salto grande está en el riesgo muy alto. Ahí voy. Riesgo muy alto. Novedad de 2026, la exigencia es un LDL por debajo de 55 y un no HDL por debajo de 85. Pero, a ver, leyendo las indicaciones para pacientes mayores de 75 años, me encuentro con una dicotomía interesante. A ver qué te parece. Por un lado, pisamos el acelerador al máximo exigiendo un LDL menor a 55. Pero de repente, oye, la guía se vuelve mucho más flexible con la presión arterial, tolerando cifras de 130 a 140, y con la glucosa, aceptando hasta un 8,5% de glicosilada. Sí, llama la atención. Pues mira, más que una contradicción, es un ejercicio puro de geriatría de precisión y de pragmatismo clínico. A ver, el colesterol LDL circulante, por muy bajo que lo llevemos, no va a provocar una hipoglucemia severa ni un síncope. Claro, ¿no, María? Alcanzar un LDL de 55 en un paciente de 78 años es farmacológicamente súper seguro y detiene en seco la progresión de la placa. Por el contrario, un control excesivamente estricto de la tensión en ese mismo paciente, buscando un 120,80, te aumenta drásticamente el riesgo de hipotensión ortostática. Y eso es caída segura. Caídas, fracturas de cadera y, paradójicamente, un aumento de la mortalidad a corto plazo. Y lo mismo te pasa con la glucosa. Una hipoglucemia en un anciano frágil puede precipitar un evento cardiovascular agudo. La directriz nos recuerda básicamente que evitar la iatrogenia es tan prioritario como prevenir el infarto. Queda clarísimo no hacer que el remedio sea peor que la enfermedad. Exacto. Teniendo estas metas claras, vamos a evaluar cómo estructuramos el tratamiento. El documento hace un énfasis brutal en la base innegociable del estilo de vida. Es que sin eso no hay nada. Claro. A nivel nutricional, el consenso reafirma la dieta mediterránea, reduciendo los carbohidratos refinados, priorizando el ácido oleico, el omega 3. Nos dicen que bajar entre un 5 y un 10% del peso reduce un 10 a 15% los eventos cardiovasculares mayores. Y el tabaquismo, el cese total, devuelve el riesgo a la línea base en solo 1 o 3 años. Es la intervención más rápida, vamos. Y en cuanto a la biomecánica, el estándar actual nos exige 150 minutos semanales de aeróbico combinados con un par de días de fuerza y un objetivo base de más de 7.000 pasos. Sobre esto de la biomecánica, hay un detalle en la literatura reciente que invita a darle una vuelta.
Romper el sedentarismo cada 30 minutos reduce la mortalidad cardiovascular de forma drástica. Es una barbaridad ese dato. Llevamos décadas repitiendo el mantra de «Oiga, coma bien y haga ejercicio». Pero al ver que simplemente levantarse de la silla cada media hora salva vidas, pues me pregunto, ¿el problema es no hacer deporte intenso? ¿O es que la silla en sí misma es la verdadera enfermedad inflamatoria? Pues el matiz es importantísimo. Y la fisiología nos da la respuesta. A ver, cuando el músculo esquelético, especialmente el de las piernas, se queda inactivo mucho tiempo, su metabolismo cambia por completo. Se apaga. Literalmente. La captación de glucosa celular, mediada por los famosos transportadores GLUT4, se desploma porque no hay contracción que la estimule. Además, la lipoproteína lipasa muscular, que es la enzima encargada de limpiar los triglicéridos de la sangre, se inhibe casi al 100%. O sea, que la grasa y el azúcar se quedan circulando. Eso es. El sedentarismo ininterrumpido te genera lipemia y picos de glucosa postprandial prolongados. Vamos, que te puedes ir al gimnasio 1 hora cada mañana, pero si luego te pasas 10 horas clavado en una silla frente al ordenador, tu fisiología sigue en un estado proaterogénico. Es una llamada de atención monumental sobre nuestro estilo de vida. Pero bueno, una vez cimentada esta base, pasamos al mapeo farmacológico. El informe describe el arsenal como un ecosistema en red. Si tratas un servidor, mejoras toda la red informática. Tenemos el eje cerebro-intestino, con los GLP-1, el eje hígado-bazos, que es terreno de las estatinas, ezetimiba, y la novedad de 2025, el ácido bempedoico. Muy útil para intolerantes a las estatinas, por cierto. Cierto. Y finalmente, el eje corazón-riñones, donde brillan los inhibidores de SGLT2 y fármacos como la clortalidona en la insuficiencia renal crónica estadio 4. Y es justo en este mapeo donde presenciamos la mayor disrupción de la década. Los ISGLT2 y los GLP-1 ya no solo complementan, sino que alteran el curso de la enfermedad. Hablamos de sinergia terapéutica. Pues hablemos del cómo de esta sinergia, empezando por los inhibidores de SGLT2. La investigación demuestra que van muchísimo más allá de expulsar glucosa por la orina. Son protectores mecánicos de órganos. Sí. Reducen un 39% los desenlaces renales adversos, bajan un 14% los eventos cardiovasculares mayores. ¿Cómo logran exactamente esta protección del riñón? Pues el mecanismo es pura hemodinámica, va mucho más allá de lo glucémico. Al inhibir la reabsorción de sodio y glucosa en el túbulo proximal, aumenta la llegada de sodio a la mácula densa. Esto activa un mecanismo de retroalimentación, provocando vasoconstricción de la arteriola aferente. Para entenderlo fácil, reducen la presión y el hiperflujo dentro del glomérulo. Alivian esa hipertensión y frenan el daño de la nefrona. Es que es pura ingeniería hidráulica aplicada al riñón. Y en el otro frente, los GLP-1. El ensayo Essence ha certificado una resolución del MASH del 62,9%. Es un dato espectacular. Y la guía AHA 2025 recomienda iniciar terapia con GLP-1 en síndrome metabólico obeso, ojo, incluso sin diabetes. Claro, previene la incidencia de diabetes tipo 2 en más del 60%. Pero a ver, integrando todo esto, hay un dogma clásico que nos toca desaprender: la antiagregación. Uy, sí, aquí hay tela. En prevención secundaria, el modelo COMPASS nos marca aspirina más rivaroxaban a dosis súper baja, 2,5 miligramos, reduciendo eventos un 24%. Con cuidado del sangrado, claro. Siempre monitorizando filtrado y sangrado. Para síndrome metabólico, el fin de la aspirina. Durante décadas ha sido un acto reflejo recetar esa pastilla para proteger el corazón, vamos. Ha sido un desaprendizaje doloroso para muchos profesionales. Operábamos bajo la idea de que el beneficio antitrombótico superaba cualquier riesgo, pero los ensayos demostraron irrefutablemente que, en prevención primaria, la aspirina aumentaba el riesgo de hemorragia mayor, sobre todo digestiva y cerebral, anulando los beneficios. Hoy, cero aspirina para todos. Adiós a las soluciones de talla única. Exacto. Solo si el riesgo Preven supera el 10% o hay un descontrol brutal, y siempre consensuado. Respecto a la realidad de la consulta, el consenso propone un algoritmo en 4 pasos. 1. Estratificación con Prevent o GloboRisk. 2. Intervenciones base. 3. Farmacoterapia escalonada. Y 4. Monitorización. Y lo mejor para entenderlo es ver un par de perfiles clínicos reales.
Piensa en una mujer de 58 años, posmenopáusica, enfermedad renal crónica, estadio 2, microalbuminuria, riesgo alto. Vale. La intervención lógica incluye control de tensión y polipimiantes, pero la innovación dicta añadir un inhibidor SGLT2, como dapagliflozina, no por la glucemia, sino como intervención mecánica para la presión intraglomerular, mientras perseguimos un LDL por debajo de 70. Enfoque 100% órgano protector. Y el segundo caso es más revelador aún. Varón de 48 años, síndrome metabólico, obesidad, prediabetes, riesgo intermedio alto. ¿Y qué hacemos? Pues iniciamos manejo habitual, pero la intervención transformadora de 2026 es el debut con semaglutida, a dosis de 0,5 miligramos, pese a no tener diabetes. Para mí, este es el momento eureka de la actualización. Totalmente. Le recetamos un GLP-1 no para tratar una enfermedad ya establecida, sino para alterar su trayectoria. Es como enviar bomberos a enfriar la maleza seca mucho antes de que el incendio calcine los árboles. Esa metáfora es la clave. Estamos revirtiendo la lipotoxicidad y apagando la inflamación antes de que el daño endotelial sea irreversible. Modificamos la historia natural de la enfermedad. Es medicina verdaderamente preventiva. Pero bueno, toda esta brillantez nos lleva a los escollos de implementación sistémica. La teoría de 2026 es irrefutable, pero llevarla a la práctica en nuestras instituciones institucionales, requiere actualizar los historiales clínicos electrónicos. Integrar las calculadoras, claro, y armonizar el PRONAM de 2027 estandarizando estas metas. Y el gran reto, la cobertura institucional y superar las barreras de coste de los nuevos fármacos. Tienen que reposicionar conceptualmente el GLP-1 de un antidiabético caro a un cardioprotector primario. Es que es una inversión inicial que nos va a ahorrar muchísimos costes en diálisis, UCIs e infartos a largo plazo. La economía debe alinearse con la biología. Pues sí. Y hablando de alinear medicina y realidad, quiero retomar lo de los determinantes sociales de la salud. Si la cardiología ha demostrado que el aislamiento crónico y la soledad perturban nuestra biología casi tanto como una placa de colesterol, entonces el futuro del tratamiento metabólico no estará solo en una jeringa prellenada, sino en cómo reestructuramos nuestra comunidad humana. ¡Qué gran síntesis! La biología no opera en el vacío, responde a nuestro entorno emocional. Sin duda. Quiero agradecer la profundidad de tu análisis hoy. A quienes nos escuchan, gracias por vuestro tiempo y rigor científico. Integrad estas métricas, revisad los algoritmos. Es el nuevo estándar oro. Nos encontramos en la próxima exploración a fondo. Hasta entonces, ¿qué prescribimos mañana para curar el aislamiento de quienes se sientan en nuestra consulta?